Hola, bienvenidos a la sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. El día de hoy vamos a presenciar la presentación del libro Tratado de Bioética Médica, coordinado por los doctores Octavio Rivero Serrano y la doctora Irene Durante Montiel. Si me permiten, voy a leer una breve semblanza curricular del doctor Rivero. El doctor Octavio Rivero Serrano nació en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, donde realizó su educación básica. Es especialista en enfermedades de pulmón y cirugía de tórax. Su trayectoria de entrega a la medicina en México inicia desde que era estudiante de la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtiene mención honorífica tanto en el examen profesional como en su tesis recepcional, donde aborda los injertos de la tráquea como consigna en los primeros casos sin rechazo. Hizo una larga carrera hospitalaria en el Hospital General de México que marcó su formación profesional y humanística, primero como médico adjunto y jefe de Departamento de Cirugía Experimental, subdirector médico y jefe de enseñanza de investigación. Formó estudiantes de pregrado y posgrado en la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Médico Militar, de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de los Institutos Nacionales de Salud. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina y miembro de diversas sociedades científicas nacionales y extranjeras. En la década de los 70, el doctor Rivero crea un grupo de neumólogos, el Consejo Nacional de Neumología, órgano encargado de certificar la práctica de los especialistas. La creación de este consejo, uno de los primeros en nuestro país, refleja su gran interés permanente por mantener un alto nivel de calidad en el ejercicio médico en México. La riqueza de su vida profesional en la docencia, la investigación y la administración lo llevó a ser designado rector de la UNAM, donde privilegió las tareas de planeación y realizó la reforma universitaria para dar inicio al proceso de renovación académico-universitaria de la UNAM. Después de representar a México en Italia como embajador, regresa a la Facultad de Medicina, donde forma un grupo dedicado a investigar los daños a la salud ocasionados por la contaminación atmosférica, labor que impulsó la creación de una nueva especialidad médica en el país, la medicina ambiental. Actualmente es profesor emérito de la UNAM, dirige el Seminario sobre Medicina y Salud, donde preside un nutrido grupo de universitarios que debaten y describen sobre los temas de más actualidad en torno a la responsabilidad del Estado en materia de salud, plasmados en diversas publicaciones, como la que el día de hoy presentaremos, Tratado de Bioética Médica. Doctor Octavio Rivero, bienvenido y muchas gracias. Me preguntaron, se me ocurrió escribir el libro sobre ética médica y yo les hacía referencia de que el problema del manejo del enfermo con cuidado, con respeto, aparece desde la época de la medicina hipocrática, o unos 17 siglos después. Un médico europeo describió lo que se llama el primum non nocere, es decir, antes que nada, no lastimar al enfermo. Entonces, cuando se me ocurrió escribir el libro sobre ética médica, se me ocurrió porque consideré que el proceso de la medicina actual ha cambiado muchísimo en relación a los siglos anteriores, porque hay muchos aspectos que modifican la relación del médico con el enfermo, como son los medicamentos muy caros y la participación de terceros autorizados para el manejo del enfermo. Entonces consideré que era muy importante relatar cuál es el tipo de relación ética con el paciente en el momento actual, sobre todo porque existe una confusión en lo que se refiere a la bioética. Bioética es otro asunto completamente distinto. Me importaba fundamentalmente que quedara claro que ética médica es el trabajo del médico con el paciente. Entonces, esa fue la razón, considerando que la
el ejercicio de la medicina se había modificado mucho en los últimos años. Había cosas muy diferentes en la relación del médico con el enfermo, como la participación de terceros autorizados para el pago de los pacientes. Había, por otra parte, el problema de la sobreadministración de medicamentos por parte del médico, queriendo evitar una demanda. Había muchísimos problemas distintos de los que había hace 100 años. Entonces, por eso se me ocurrió que revisáramos con cuidado cuál es la relación actual del médico con el paciente, considerando siempre el tratar de evitar que tenga problemas, ya sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de su tratamiento. Gracias. Hoy tendremos la participación del doctor Enrique Wolper, la doctora Irene Durante, el doctor Rubén Argüello. E iniciaremos con las palabras de la doctora Durante. Para iniciar, me permitiré leer una breve semblanza curricular. La doctora Irene Durante Montiel es médico cirujana especialista en docencia, maestra en administración de organizaciones por la UNAM y es actualmente doctorante en educación. Es fellow de la Organización para el Avance en la Investigación y Educación Médicas de Filadelfia. Es profesora de carrera asociado C definitiva con actividad docente en el posgrado y pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha participado en la elaboración, revisión y actualización de planes y programas de estudio de los niveles de licenciatura y maestría en el área de ciencias de la salud. Ha sido responsable del diseño, elaboración, operación, supervisión y evaluación de diversos programas institucionales, académicos y administrativos en la UNAM, el Consejo de Salubridad General de la República Mexicana y el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, COMAEM, del cual también es miembro fundador y representante ante la Comisión Nacional para la Acreditación de Médicos Graduados en el Extranjero del Departamento de Educación de los Estados Unidos de Norteamérica. Es responsable de la reingeniería del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Médica en México y su desarrollo y aplicación en línea. Ha ocupado varios cargos universitarios en la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ANFEM, y para la CSG de la República Mexicana. Actualmente se desempeña como secretaria general de la Facultad de Medicina de la UNAM y como presidenta de COMAEM. Es miembro además del Seminario sobre Medicina y Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Durante, bienvenida. Con el gusto de saludarlos el día de hoy, tengo el privilegio de presentarles el Tratado de Bioética Médica, que tengo el privilegio también de haber trabajado con el doctor Octavio Rivero Serrano. Entonces, vamos a verlo. Muy bien, pues mire, el Tratado de Bioética Médica es una idea original del doctor Octavio Rivero Serrano, quien guarda en su persona el conocimiento y la experiencia de un educador médico, un clínico, un administrador de instituciones tanto de educación médica como por ejemplo la Facultad de Medicina, así como aquellas dedicadas a la atención de la salud en México, sin dejar de lado el Consejo de Salubridad General de la República Mexicana. Lo anterior le permite al doctor Rivero una perspectiva de igual diversidad. Por ello ha dedicado los últimos 23 años al trabajo de discusión y análisis de esta temática. En el trabajo colegiado ha puesto particular énfasis en la ética médica por medio del primero, el Seminario del Ejercicio Actual de la Medicina, que inició en 1998, para en 10 años iniciar a partir del anterior el Seminario sobre Medicina y Salud, del cual surge esta obra. Al ampliarse el alcance, más de 33 autores
intervinieron en la obra enfocada a la bioética médica como conocimiento esencial aplicada a la protección a la salud. Yo tengo el privilegio de haber coordinado esta obra con el doctor Rivero Serrano y grandes personajes de la educación, profesión y administración de instituciones médicas y educativas en México, como los que ahorita están viendo en pantalla. Aquí también se puede ver que cada uno de ellos en la obra ha hecho aportaciones que promueven la reflexión sobre la trascendencia de la bioética médica en nuestro país. Dos autores más, que son Mario Cruz Montoya y Paola Trejo Flores. Esta obra ha permitido que las aportaciones de este gran grupo de académicos y profesionales presente primero la historia y fundamentos de la ética médica, misma que da cuenta de la evolución de la moral, la ética y la bioética, no solo en México, en el mundo, así como a su aplicación en la vida del ser humano. En la parte 2, ¿sí?, podemos ver la gran trayectoria clínica de los autores que les permite relatar aspectos de la ética médica directamente en el ejercicio profesional. Esta es la parte de ética médica en el ejercicio profesional. El tercer apartado de esta obra se dedica a la formación ética del médico, tanto en el pregrado como en el posgrado, con particular énfasis en la aplicación del razonamiento ético como elemento indispensable de la clínica dentro del marco jurídico y normatividad institucional particular vigente, si fuese el caso. Y por último, tenemos el de novedades en la ética actual. Siguiendo el lema de que vivimos en la era de la transición permanente, pues este siguiente grupo de interés en el libro se dedica a eso, a las novedades en la ética actual, porque esto también va cambiando. Ahí encontramos desde aspectos de política de salud del país hasta la medicina en la era digital. En el quinto y último apartado del libro se dedica a la mala práctica e incluye la medicina concebida como una industria, lo que parece ser una tendencia que cada vez más se arraiga en la sociedad, así como las reclamaciones por mala práctica. Pues bien, las 328 páginas del Tratado de Bioética Médica conservan aquellos elementos que fundamentan su historia y evolución, ofrece elementos para fomentar y mejorar su aplicación, además de mantener actualizada esta temática. Por cierto, temática que cada vez se hace más compleja y más necesitada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Irene Durante, por su participación. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Rubén Arguero Sánchez, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular, yo diría incluso injusta semblanza curricular, dada su trascendencia en el campo de la medicina y también de la aplicación de la ética médica. El doctor Rubén Arguero Sánchez es cirujano y cardiólogo revolucionario, quien con sus valiosas aportaciones a la medicina ha contribuido al prestigio de la cirugía cardiotorácica mexicana a nivel mundial. Es un médico que, entre otras acciones, le caracteriza su capacidad y esfuerzo, tenacidad, dedicación y responsabilidad en sus diferentes facetas asistenciales, docencia e investigación quirúrgica. Cuenta con un gran espíritu de servicio y compromiso con la salud pública y con el ejercicio cotidiano de su profesión en la institución y con su país.
Sus estudios profesionales fueron en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el título de médico cirujano en 1961. En 1965 fue graduado de cirugía cardiovascular en la Stanford University School of Medicine de Estados Unidos. Su especialidad de cirugía de tórax de 1961 a 1964 en el IMSS UNAM. Es maestro en ciencias médicas en cirugía cardiovascular en 1984 en la UNAM. Cursó además la actualización en trasplante de corazón en Alabama University School of Medicine de Estados Unidos. Está certificado en alta dirección de empresas AD2 de IPADE en el 2002. Es doctor en ciencias médicas y su tesis de doctorado obtuvo el premio Peña Colorada por haber sido la mejor. En el 2013 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es autor de más de 200 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, ha escrito 2 libros y más de 25 capítulos en varias publicaciones. Ha recibido diversas distinciones nacionales e internacionales, como el Premio Dr. Fernando Carranza de la Academia Nacional de Medicina, el primer lugar en investigación quirúrgica en la Academia Mexicana de Cirugía, Dr. Gonzalo Castañeda, la Medalla al Mérito Mexiquense de Cardiología, Dr. Rubén Argüero, como testimonio y reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y su aportación a la cardiología mexiquense, en cuyo honor se ha instituido la presea en la Sociedad de Cardiología del Estado de México. Recibió la imposición de la Gran Orden de la Reforma por la Academia Nacional y el Máster de Oro del Fórum de la Alta Dirección, Capítulo México, conferido por el Rey de España, don Juan Carlos de Borbón. Ha recibido además la distinción e instauración de la presea al mérito médico hospitalario doctor Rubén Argüero Sánchez por el Centro Médico de Toluca. Recibió también la distinción con la condecoración Eduardo Liceaga de Ciencias Médicas y Administración Sanitaria Asistencial por el presidente de la República Mexicana, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, por parte del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud en el 2007. Ha recibido el premio a la excelencia en medicina, doctor José Solís, del 2007, por el Centro Médico ABC, premio en ciencias por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 2007, medalla al mérito universitario emisión 2008, general Lázaro Cárdenas del Río, del Gobierno de Colima, medalla Raúl Nieto, máxima presea institucional de la Universidad de Celaya. Es miembro del Seminario sobre Medicina y Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México y yo podría seguir diciendo cosas bellas del doctor Argüero. Doctor, muchas felicidades, bienvenido hoy al comentario sobre el texto de Tratado de Bioética Médica. En primer lugar, quiero agradecer la atención que han tenido en invitarme a esta participación, en particular a la doctora Irene Durante, por haberme designado comentarista de este libro y el impacto del mismo en el ejercicio de la medicina y en particular para los que están en formación de la vida médica. Este libro, como se ha señalado, consta de 32 capítulos y 328 páginas, que gracias a la invitación de la doctora Durante, que es una experta y motivadora, me obligó a hojear estas 328 hojas del libro correspondiente. Debo destacar en cada uno de los capítulos lo interesante que me parece y el impacto que tiene en la formación de recursos humanos. En el capítulo de la hacen mención en diferentes épocas históricas de nuestro medio y por supuesto de Europa y de otros lugares y diferentes épocas. En la época prehispánica, por ejemplo, decían ser mal médico o médica era asunto de maldad o problema de incapacidad profesional. Y el doctor Sahagún plantea en su como un problema de moralidad. Y en esta época se considera buen médico, entre otras características, saber bien curar a los enfermos y al grado que casi vuélvelos de muerte a la vida. Se dice y se anota ahí con claridad que los hindúes, la medicina fue un invento de dioses y en Europa occidental anota históricamente lo que significó en 543 la peste de Justiniano, en la que murieron 15 millones de seres humanos. De tal manera que quizá por ese antecedente histórico estamos acostumbrados a las pandemias.
El doctor Rivero Serrano, junto con la doctora Irene Durante, ocupan más del 33% del contenido del libro, de tal manera que ellos son la autoridad en esta materia. En particular, el maestro Rivero Serrano, en su capítulo de Conceptos de la Salud, hace un interrogatorio muy interesante y que tiene valor por su conocimiento y lo que significa su impacto en las generaciones actuales. La situación económica, se pregunta, ¿tiene que ver con la salud? Ciertamente anota un mayor estado socioeconómico para dar acceso a un mejor nivel educativo con el cual cada individuo podrá aprender y desarrollar actividades saludables. De tal manera que sí tiene que ver, y así lo hace notar el maestro, ya que los de bajo nivel están expuestos a un trabajo riesgoso y mal remunerado. Con el tiempo se advierte que la realidad ética es una necesidad en todas las actividades del hombre y casi señala él, es imposible asegurar la supervivencia si no se tiene un apego a la ética. En otros capítulos y de interés destaco lo que la doctora Rivero, Paulina Rivero, con su pulcritud en el script, en la forma de escribir, se refiere a que hoy en día resulta espeluznante pensar que han existido sociedades como el parricidio y el matricidio, que era una obligación moral para los hijos cuyos padres alcanzaban cierta edad. Analiza y hace un correcto desgranar, vaya, del aborto y la eutanasia. Escribe muy claramente lo que significa moral médica o ética médica. La ética puede, entre sus conclusiones, ser la ética médica nuestra guarida, porque nos salva de las cosas, de la corrupción del alma y de todos los monstruos que habitan en el ser humano. Históricamente señala, y algo de interés, que en 1971 la médica, cuyo nombre es Gertruida Postma, decide terminar y con dolor, y por el dolor, a su propia madre, quien se encontraba internada en una clínica en estado parcialmente paralítica, sorda y prácticamente con parálisis. Y ella decide terminar con la vida. Esto organizó y generó una serie de instrumentos legales que siguen siendo útiles en la actualidad. Los doctores Jamuy y José Jalabe, en su capítulo de Nacer y Morir, describen muy bien lo que significa el genoma humano y su impacto en algunas enfermedades, el impacto de la información genética, entre las que señala el cáncer de mama, la diabetes, el cáncer de próstata, y desde luego también hace que la pregunta muy interesante y que invita a la reflexión: ¿quién tendrá la información y en dónde estará guardada la llave de esta información? Y esto lo señala porque efectivamente la descripción del genoma y el logro de esta en tiempos posteriores tendrá impacto desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista inclusive de las mismas instituciones. En su capítulo, que es interesante, hacen un parangón de lo que significa, por ejemplo, el tratar con la reproducción asistida y hace la comparación de la religión católica con la religión judía. La religión católica no se presta fácilmente al tratamiento porque estiman e intervienen sobre el aspecto divino. En cambio, los judíos tienden a interpretar dichas intervenciones como un ejemplo del trabajo asociado entre Dios y los hombres. El maestro Rivero, que repito, junto con la doctora Irene Durante, tienen una gran cantidad de capítulos y solo señalaré a manera así de vuelo de pájaro lo relacionado a que los aspectos de la ética en el desarrollo del ejercicio de la medicina. Él le pone énfasis y es, por supuesto, un experto y ha sido su preocupación desde hace más de 20 años en lo que era el estudio, el grupo y después hay temas tan interesantes como hablar
de las cirugías innecesarias, las cirugías y obligaciones de los como marcapasos, coronarios y otros acciones que por su facilidad y el adelanto de la tecnología hace que se lleven a cabo con frecuencia y que ocasionen gastos innecesarios con la repercusión en la carga de la enfermedad. También menciona algo de que él le hace una preocupación constante, es los pagos a los terceros o por los terceros. Esto se refiere a los seguros médicos. El doctor Kersenovich se refiere a lo que implica la decisión médica y la confidencialidad, el conflicto ante la negativa de algunos procedimientos que pueden salvar la vida, como es lo relativo a sectas religiosas como los testigos de Jehová. En un momento dado impiden prácticamente que se lleve a cabo una cirugía de corazón abierto. El doctor Adrián Rojas Dosal, junto con Peñalosa, abordan muy claramente los aspectos jurídicos y administrativos. Y en resumen, recursos económicos y optimizar su operación para lograr el buen funcionamiento del hospital. Este análisis de aspectos financieros y operacionales, así como el manejo correcto e incorrecto de los seguros y de los recursos humanos, influye seriamente en el ejercicio personal e institucional. Por eso estos capítulos, como también el que analiza el doctor Pelayo Vilar, sí tienen impacto y sí tiene valor darse cuenta de lo que está ahí escrito en este tratado muy interesante, ya que el doctor Pelayo Vilar vivió el aspecto privado y fue directivo inclusive, y analiza con gran madurez lo que significa los aspectos económicos y la importancia de los comités éticos y así los comités fantasmas y los comités y sus funciones que muchas veces están influenciados con el aspecto económico. Un autor en el capítulo relacionado a la rehabilitación y a lo que significa discapacidad, me refiero al doctor Leobardo Ruiz Pérez. Él es un experto en esta materia, maneja con mucha seriedad los derechos del discapacitado y en particular el sujeto en la fase terminal. Esto lo lleva inclusive a abordar un tema que insiste, debe de ser un esfuerzo considerable y como así lo ha mostrado en los últimos años, para que el adulto mayor y los discapacitados tengan exactamente la protección legal y tengan, por supuesto, la atención que significa en mantenerlos con calidad de vida. No hay duda que el doctor Warner en su capítulo deja ver muy bien la importancia de la preparación del médico, la importancia relativa a la improvisación, la innovación y la experimentación en cirugía, así como los problemas éticos que deben de abordarse desde la formación del médico. Él señala, no con tanta experiencia como lo es la doctora Irene Durante, pero sí hace mención de los aspectos biomédicos y bioéticos en el campo de la formación de recursos humanos. El doctor Alberto Lipschitz, cuya característica siempre ha sido su forma de presentar las cosas con gran claridad, se refiere a la ética en la enseñanza de la medicina. Lo aborda igual que otros autores del libro, la visión de lo que significa la responsabilidad tanto del alumno como la responsabilidad en particular del profesor. El señor rector, doctor Enrique Graue, en su capítulo de enseñanza de la ética médica en el posgrado, hace mención de lo que significa la importancia de enseñar esto desde todo el tiempo, desde la formación de pregrado hasta el posgrado, y asimismo analiza el por qué enseñar la ética médica y cómo se enseña y cómo se aprende esto. La doctora Irene Durante Montiel, que es responsable de una gran cantidad de artículos,
trata muchos en diferentes capítulos, muchos aspectos que tienen interés leerlos y que después de leerlos casi dan ganas de tomar un curso cuyos autores o maestros del curso que dan ganas de tomar y a la que me refiero, que serían desde luego la autora Irene Durante y el maestro Rivero, porque ellos efectivamente abordan esto desde diferentes ángulos, diferentes facetas, se hacen con frecuencia la pregunta de si es posible lograr la formación ética en el progrado y en el posgrado, y la contestación categórica que anota la doctora Durante, y esto es lo que hace interesante todo, lo convencido que está ella y la forma de expresarlo, y efectivamente al ser afirmativo, sí es posible, y en la mayoría de las veces estamos de acuerdo desde la época de Sócrates, en que la ética médica consiste en saber qué se debe hacer y esto qué es lo que puede enseñarse. La misma doctora Durante analiza y en forma muy detallada y enlistada las actitudes que revelan el humanismo médico, qué es el razonamiento ético, y todo esto lo aborda desde diferentes puntos de vista, por lo que resulta muy interesante el haber revisado estos capítulos de la doctora Irene Durante, en la que participa desde luego con el doctor Rivero y con otros autores, en los que da lugar a un documento interesantísimo que hablan del conflicto ético, el conflicto ético en la medicina, los valores humanos, asimismo en la decisión ética y el marco jurídico del conflicto ético y cómo las personas pueden en un momento dado decidir hacia uno y hacia otro lado. Otros capítulos de gran interés es el que anota el doctor Octavio Rivero y Jennifer Hincapié. Y aquí vemos y las conclusiones del maestro Rivero cuando dice: México es uno de los pocos países de la OCDE que no ha alcanzado la cobertura universal de salud. No hay que confundir, lo dice muy bien, cobertura universal con cobertura social, como se dice con frecuencia en el campo político, en el ambiente político, que se confunden estos términos y hablan del IMSS, del ISSSTE, que eso es cobertura social, que es diferente a cobertura universal en el país. Claro, en esto también incluye el análisis de lo que significa la muerte infantil, la mortalidad infantil y la mortalidad de la madre, que no ha cambiado mucho en nuestro país. El doctor Germán Fajardo Donchi, junto con la doctora Jennifer Hincapié, en términos generales, cuando hablan de biótica, se refiere al estudio e implicaciones sociales y morales de las técnicas resultantes de los avances en la ciencia médica y la tecnología. Analizan y ponen claro que en los últimos 30 años la humanidad ha cambiado muchas de sus dinámicas de interrelación. La llegada del Internet, todo el mundo pensó que era un instrumento de gran desarrollo y gran ventaja, pero lo que dejan ellos muy claro, no hay que perder una herramienta y queda expuesta entonces a la democratización del acceso a la salud que ofrecen muchas APS. Hablan de la poca seriedad que luego se observa en estos medios de comunicación. Otro punto de interés está relacionado a lo que significa lo que menciona el doctor Alberto Lipsis, Melchor Santos Mendiola, de medicina basada en evidencia, y también lo que en un momento dado el doctor Fernando Ortiz Monasterio menciona de su campo de ejercicio profesional, que siempre lo caracterizó a nivel internacional, donde también en este capítulo habla de la donación y trasplante de órganos. El doctor Luciano Domínguez, en colaboración con Rodrigo Rondán, hablan de los problemas derivados del sistema de pago. Hablan también de la definición de los médicos porteros, que los utilizan bien las aseguradoras
para parar todos los exámenes de laboratorio o gabinete que aumentaría el costo. La doctora María Blanca Ramos habla del aspecto de la psiquiatría y otra vez el doctor Octavio Rivero anota la importancia de la presencia de los seguros que pueden causar conflictos de interés. Hace un listado de los conflictos de interés más frecuentes. El doctor Fernández Varela, como último capítulo, junto con Octavio Casamadrid, hablan de la instancia y las problemáticas de los órganos civiles que pueden consultar los procesos necesarios para de igual manera dar lugar y orientar adecuadamente sus inconformidades. Él, por supuesto, fue comisionado del CONAMED y habla junto con el Octavio Casamadrid de todos los artículos existentes, de todo lo que se integra en lo que significa los reclamos y las inconformidades, y me parece que es un capítulo de gran interés. Finalmente, debo ya de concluir. El Tratado de Bioética del doctor Rivero y la doctora Irene Duranta se trata de un libro altamente recomendable, que desde mi punto de vista debe de aparecer en todas las bibliotecas de todos los que están interesados en aspectos de la salud. Este tratado debe de revisarse, pues destaca la importancia de la bioética en el ejercicio de la medicina, sobre todo cuando se quiere hacer ejercicio de la medicina a nivel de excelencia. El hablar de 328 páginas en 12 o 15 minutos, que ya me pasé, verán que esa tiene estado. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor Rubén Argüero. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Enrique Wolpert Barraza, de quien también me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Él es egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y actualmente es director del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC. Pertenece a diversas sociedades nacionales e internacionales, dentro de las que destacan la Asociación de Médicos del Instituto Nacional de Nutrición desde 1969, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de la cual fue presidente en 1984, y la Academia Nacional de Medicina de Médico, del cual fue presidente en el año 2000. Ha sido coeditor de 3 libros de medicina, 2 de hepatología y 1 de gastroenterología. Ha publicado más de 70 artículos originales y de revisión en revistas científicas nacionales e internacionales con arbitraje editorial. 24 capítulos de libros de medicina interna, gastroenterología y enfermedades del hígado. Ha desarrollado diversas actividades editoriales en revistas médicas nacionales e internacionales. Su producción científica es bastante amplia y destaca haber sido coordinador general del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, presidente médico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, gastroenterólogo de la Clínica Lomas Altas, su residencia en Medicina Interna del Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán del México DF entre 1964 y 1966, División de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, residencia en Gastroenterología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en 1966 a 1976. Sus actividades docentes son la de haber sido fundador con los doctores Luis Guevara y David Kersenovich de la Clínica del Hígado del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, profesor adjunto de cursos de especialización para graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1973 a 1988, miembro del Comité de Selección del Estímulo Antonio Ariza Cañida, para la investigación en hepatología de la Fundación Mexicana para la Salud y la Fundación Mexicana para la Salud Hepática 2005 al 2007. Es miembro del Seminario sobre Medicina y Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Enrique Wolpert, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Al agradecerla, quiero señalar en primer lugar que estoy
totalmente de acuerdo con lo que dijo Rubén Argüero respecto a todos los capítulos de este libro. Quiero enfatizar, como él lo dijo, que este es un libro que todo médico, doctoras y doctores deben leer, Tratado de Bioética Médica, ya que llena un espacio que nos permite en unas cuantas horas adentrarnos en el conocimiento de lo que es la ética médica, desde la antigüedad hasta hoy. Hace 4000 años, en el Código de Hammurabi, el rey de Babilonia, dictó las leyes y reglamentos para la práctica de la medicina y en particular de la cirugía. Y si bien no es propiamente un documento de ética médica, sí señala desde ahí penas y castigos para lo que hoy conocemos como mala práctica. El primer presidente del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, Víctor Espinosa de los Reyes, señalaba con gran interés este códice y cómo los consejos de especialidades médicas en la actualidad tienen todos ellos un reglamento en donde están basados precisamente en esos principios que podemos considerar de ética médica. En esta obra quiero destacar dos grandes aciertos del maestro Octavio Rivero. El primero, haberlo escrito junto con la doctora Irene Durante y haberse rodeado de colaboradores muy distinguidos, coautores, algunos de ellos desafortunadamente ya fallecidos, colaboradores todos que dan un gran valor a cada capítulo en el que plasman su experiencia y nos dejan reflexiones que nos van a servir en nuestra práctica diaria, en el consultorio, en el hospital y en nuestra vida personal. Y el segundo es dedicar este libro a nombre de todos quienes integramos el Seminario Medicina y Salud, al ex rector José Narro, por el gran apoyo que siempre brindó al seminario hasta otorgarle, como lo señala Octavio Rivero en la introducción, personalidad jurídica propia. Para no repetir lo que también comentó Rubén Argüero, ¿qué puedo decirles que permea en todo el contenido de este libro? Que la medicina es una profesión de servicio y que la moralidad profesional es inseparable de la práctica médica. Bien lo señalan en el libro Octavio Rivero y Carlos Viesca. En solo 328 páginas, como ya lo dijeron los doctores Irene Durante y Rubén Argüero, hay una gran cantidad, una enorme cantidad de conocimiento. La lectura de los capítulos de la ética médica a través de la historia es verdaderamente un deleite. El Renacimiento y el humanismo que recupera el pensamiento de Hipócrates y de Platón, pero también de Galeno y de Aristóteles. Y así entendemos que uno de los pilares de la medicina es la ética, la ciencia que enseña a conocer la buena moral. Más recientemente, mucho más recientemente, Rush, el doctor Rush, escribió el Código de Ética que desde 1847 rige a la American Medical Association y que es casi el mismo texto del doctor Percival, Medical Ethics, del Reino Unido. En los diversos capítulos de este tratado se refiere a lo que es la enseñanza de la ética y de la bioética
en la Escuela de Medicina y en las escuelas de graduados. En el capítulo 15, el señor rector Enrique Graue, que titula su capítulo como la enseñanza de la ética en el posgrado, pero al leerlo hace anotaciones muy claras de por qué es importante enseñar la ética desde el pregrado, durante la formación del médico residente y más allá en la práctica propiamente de la medicina como estudiante de las diversas especialidades. Queda claro también que hay cosas que en el presente y a futuro deberán de ser la base para que se escriba uno o más libros sobre ética y bioética. Conociendo al maestro Octavio Rivero, estoy seguro que ya tiene en mente cuáles son estos libros que va a editar en los próximos años. Por ejemplo, cuando David Kersenovich habla de la atención médica en las unidades de terapia intensiva, en el paciente terminal, en acompañar al paciente y a la familia, porque como bien se menciona en el libro, el acto de morir no es un acto médico, es un acto familiar, en donde debe de estar no solo el médico, sino la familia y de preferencia un sacerdote o su equivalente que acompañen al enfermo, pero es un acto familiar, no es propiamente un acto médico. Pero cuando hablo del futuro, de futuros libros que editará Octavio Rivero, creo que falta un tema que si uno lee con cuidado este tratado de ética y de bioética, se menciona, pero no con profundidad. Se entra y se sale del tema, que es lo que en la Ciudad de México tenemos en la ley de voluntad anticipada. Se menciona brevemente y se menciona algo que no debe de confundirse con esta ley, como eutanasia y cómo el médico se ve necesitado de argumentos legales que le permitan ejercer su profesión, sobre todo en las últimas etapas de la vida de un paciente. Pero el futuro también nos dice que hemos aprendido de esta pandemia de coronavirus, que tenemos que transformar la atención en los hospitales y en el propio consultorio. Por ejemplo, nos queda muy claro que tenemos que incorporar la telemedicina. Desde mi punto de vista, tenemos que incidir también en el cambio, en el modelo de atención, que desde luego tiene en el centro al paciente, pero que ahora sí se dirige más hacia la prevención de los padecimientos, a la medicina preventiva. Esta pandemia también nos ha ayudado a entender lo que será y es ya desde ahora el hospital en casa. ¿Cómo podemos proporcionar los cuidados al paciente en su casa sin necesidad de acudir al hospital? Todos estos elementos están cambiando y más van a cambiar en el futuro. El desarrollo de hospicios para aquellos pacientes en quienes el médico y todo el personal de salud que lo atiende piensa que va a tener una sobrevida, si acaso, de unos cuantos meses, de 6 meses a lo sumo, pero que ya no tiene que estar en el hospital, que puede estar en estos hospicios. Yo he señalado que el desarrollo de estos hospicios, que va a ser indispensable, debe de ir acompañado
del conocimiento y, en su caso, la firma de esta voluntad anticipada antes de entrar al hospicios. Estos son áreas de oportunidad en donde tenemos que pensar en un nuevo modelo de atención, pero basado, como bien se señala en la obra, en la bioética médica. Fue un gran acierto haberlo escrito. Felicito nuevamente a los doctores Octavio Rivero e Irene Durante por el pensar que esta obra era muy necesaria, que había que escribirla y escribirla hoy y dejar abierta la puerta para continuar con el segundo volumen de este tratado de bioética en medicina. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a comentarlo y felicidades para todas y para todos. Muchas gracias, doctor Enrique Wolpert, por sus palabras. Y ahora, para cerrar nuestra presentación del libro del día de hoy, cedo la palabra a la doctora Irene Durante Montiel. Pues muy bien, como hemos escuchado de los doctores Rubén Argüero Sánchez y el doctor Enrique Wolpert, ambos grandes autoridades, no solo en medicina, sino en la clínica, en la educación y en la administración, tanto educativa como de atención de la salud. Pues nos queda todavía más tarea que realizar. Y seguramente el doctor Rivero, efectivamente, como dijo el doctor Wolpert, ya tiene pensadas algunas cosas, pero estas ideas enriquecen mucho el trabajo. Los invito a leer esta obra, no porque hayamos participado en ella, sino porque la ética es un elemento esencial en la vida y en la medicina igualmente. Nuestra vida está cambiando permanentemente y con ello, pues parecería ser que cambian nuestros valores, las leyes, la organización de la medicina misma, de la salud, de los servicios de salud, y debemos estar al día. Y debemos seguir preocupándonos por lo esencial, nuestros pacientes. Nuestros pacientes. Ellos son el elemento más importante de todo esto. Así es que, pues los invito a leerlo antes de que salga el siguiente, porque seguramente va a salir otro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Irene Durante. Y pues de mi parte me queda solo invitarles a seguir asistiendo a las actividades de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud. Muchas gracias a todos y todas. Linda tarde.